Eh, eh, bueno, vamos a iniciar esta plática sobre Chinatown, una plática libre, eh, con nuestras referencias que tenemos de psicología, de sociología, psicoanálisis, quizá un poco de filosofía, pero en general nomás vamos a hablar sobre por qué nos gusta, vamos a hablar sobre spoilers, definitivamente, a través de todo el video, como si ya lo hubieras visto la película, pero pues es una película vieja, entonces suponemos que ya la viste. Um, ¿Por qué no comienzas tú, Eric? Tú comienza. Claro, pues, creo que para presentarnos un poquito, mi nombre es Eric, no soy, pues, no soy un experto en el tema, pero me gusta mucho indagar en cualquier, simbolismo, cualquier cosa que tenga que ver con filosofía, psicoanálisis, todo lo que tenga algo escondido está divertido. Sí. Entonces, mi impresión fue perfecto, porque de hecho, hablando de lo escondido, la película de Chinatown es buenísima en ese sentido de jugar mucho con lo que sí te enseñan, no te enseñan y vas conociendo. Y además de que también, pues, la puedo recomendar totalmente porque es una muy buena experiencia cinematográfica. La fotografía, los vestuarios, también la connotación histórica, aprendes hasta cómo buscar la información. Antes no existía Google y tenían que agarrar todas las cosas, información de tipo bibliotecas y varias cosas de esa manera, o cómo utilizaban hasta su tecnología. Lo del que pusieran un reloj abajo de un carro para saber a qué hora se iba, se me hizo muy ingenioso, ¿no? Entonces, sí lo puedo recomendar por ese sentido. Y no sé si quiere alguien más de una vez presentarse o hablar un poquito de si les gustó o no la película. Tú, Pues bueno, David. sí, pues yo soy David, no sé si presentarme así como tal. Ujú. Yo el video, esto que estamos haciendo, yo lo veo como, pues soy un aficionado prácticamente en todos los temas, no nada más la cuestión de cine, sino todo lo que mencionó Elliot al principio, de que a lo mejor hacemos referencias a sociología, a filosofía y estas cuestiones, aunque, bueno, mi trabajo es dar clases de filosofía y esto siempre en este tipo de cuestiones un poco más relajadas con amigos, y a lo mejor así en lo privado también me considero más bien como un aficionado. O sea, creo que estas cuestiones las hacemos así para hablar de cosas que nos gustan. Yo había visto la película ya, o sea, ya la había visto desde, no sé, o sea, no sé, hace años. Y le mencionaba a Elliot en una previa charla, le mencionaba que no sé cómo había olvidado que me gustaba tanto y que era tan buena. Ahora que la vi me gustó más que la primera vez, yo creo, que la primera vez que la vi, o la vi con otros ojos, o simplemente me gustó más. Me pareció muy perfecta desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos y muy, muy interesante. Creo que parte de lo que le mencionaba también, parte de lo que mencionaba es que esta perfección para mí tiene que ver también no nada más con la cuestión que se menciona mucho, que mencionan los críticos de la narración, desde el punto de vista de que es una narrativa muy perfecta. Y esto no nada más como crítico, como experto, uno se puede dar cuenta inmediatamente desde la experiencia como espectador, como audiencia o como consumidor de la película, cómo no hay ningún momento, cómo no hay ningún momento en que el misterio o el enigma no se mantenga vivo, y no hay ningún momento tampoco en que no sintamos que hay como un avance respecto a la solución, ¿no? Como que se va avanzando a la solución del enigma, a la respuesta, y nos tiene pues prácticamente viéndola todo el tiempo con mucha atención, pues es muy entretenida. Este, y bueno, más bien para mí también la cuestión de la perfección que mencionaba tenía que ver con el final trágico. Me parece que redondea la narrativa de manera muy perfecta, de manera que yo, aunque ya había visto la película, aunque la vi por esta vez, pues ya no puedo decir por segunda, o sea, aunque la volví a ver, me parece que al final redondea como no sé, una narrativa trágica de manera muy perfecta que a mí me sorprendió, aunque no puedo decir que era la enésima vez que la veía, pero ya la había visto varias veces. De nuevo, otra vez me sorprendió la manera perfecta en que
que, digamos, se cierra una narrativa trágica, pues. Sí fue sorprendente para mí de nuevo. Sí, muchas gracias. Gracias, David. Sí, 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 Pues por a mí, pronto eso, o sea, como mi primera impresión. qué bueno. No, sí, o sea, la verdad es como tanto, ¿qué otra palabra podría decir más que build up? Pero, o sea, es mucho como el como trabajo que se va haciendo a la expectativa, a resolver el misterio. Cuando se llega a probar la resolución del misterio, te cambia bien rápido y es como mucha emoción muy rápida en la manera en que termina, que sí podría haber esa manera de, como dices, perfección, porque sí puedo ver que es una película que a todo le guste. Si te interesa para con una mujer, también le va a interesar, porque también se va a estar indagando con la manera en que manejan el amor, ¿no? Si te gusta la acción, también hay bastante. Si te gusta el misterio, el drama, la fotografía, hay un poquito de todo aquí. Y además de que, aparte de que te da eso de como de consumidor, también tiene un muy buen trasfondo. Y es lo que también sí podría agregarle esa perfección a una película que yo creo que para encontrar un arte perfecto, tipos, digo, podrías decirle más cerca de la perfección, tiene que tener eso que le pueda satisfacer tanto al que va a buscar algo bien básico y al que va a buscar algo bien profundo, y de esos dos te da. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Muy buena película. Sí, sobre esto que menciona Eric, bueno, me recordó, no sé qué tanto tenga que ver, me recordó que me enteré por ahí que provocó una especie de polémica entre los críticos que no se podían poner de acuerdo si podía ser clasificada como cine negro, como film noir, que es una categoría que surge con los críticos franceses cuando veían estas películas de los 40s o 50s, que no es un género como tal, sino que acuñaron el término para describir cierta cinematografía que se dio en los 40s y en los 50s sobre todo. Y creo que se considera, Chinatown se la considera como, no que reavivó el género, sino como crear algo así como un género nuevo, como el neo noir o neo film noir, algo parecido. A mí, otra cosa que me gustó mucho es que mencionaban que en este cine negro, regularmente había una especie de estereotipo o la intención de un arquetipo, una representación de la mujer como una mujer fatal, incluso como la mujer araña, sí, y Femme que, fatale, ¿no? ¿cómo? Femme fatale. Exactamente, y que lo que hace un poco aquí, pues yo creo que tanto entre Town, el escritor del guión, el guionista, y Polanski, lo que hacen un poco con el personaje de Faye Dunaway, o sea, con Evelyn, es como darle una vuelta a esa representación. Es decir, en algún momento Jake tiene esa sospecha, ¿no? Sobre Evelyn. La ve precisamente como una mujer fatal, con malas intenciones. Le Pero, dije eso a mi novia no le estaba viendo la película, perdón David que te interrumpiera, pero no, es que estaba viendo la película y ella estaba a mi lado y yo la estaba viendo nada más y le decía, es que no sé si es buena, si es mala, si lo va a traicionar, porque algo esconde, pero no sabemos qué esconde, ¿no? Y normalmente cuando alguien esconde algo es porque algo malo hizo, algo tiene culpa, algo está planificando, pero pues eso es como que lo que Jake está como un héroe diciendo, no, yo voy a buscar la verdad y la verdad es racional y es lo mejor para todos y voy a buscarla, cazarla y sacarla a la luz. Pero gran sorpresa. ¿cómo esta actitud de Jake, o sea, del protagonista, esta actitud propia del héroe, detective, o como sea, del héroe, en este caso, en una historia de detectives, para vergüenza suya, pues más bien Evelyn era la víctima, pues. Sí, Es como una manera de que también este señor Jake, o sea, el protagonista, participe en la culpa como que envuelve toda la película y todo el ambiente y todo el significado de la corrupción de la ciudad, etcétera, ¿no? También como eso se me hizo, pues se me hizo impresionante, no porque lo podamos mencionar ahorita, sino a la hora misma de ver la película,
a la hora misma de ver la película, no me la esperaba. O sea, yo creo que cuando la vi otra vez no la recordaba bien ya. No, sí pasa. De hecho, no tiene mucho que yo vi también otra de Nicholson, One Flew Over the Cuckoo's Nest, también setentera, y es una película que no deja de que cada vez que la veo, me acuerdo que la veo, la disfruté, pasa tiempo, digo, wow, es una muy buena película, y luego lo vuelvo a ver y digo, no manches, no había entendido que tenía esta referencia o hacia este significado, la actuación misma de Jack Nicholson, o sea, sí es como de esas películas que puedes ver y volver a ver y te vas dando cuenta de más cosas. Pero sí, hablando de lo que estabas diciendo acerca de lo que es la corrupción de la ciudad, yo lo que estaba hablando con Elliot, la vi la película en dos partes. Y la primera parte, cuando la vi, yo pensé que la moraleja o específicamente era acerca de la corrupción, el manejo del poder, cómo es que el dinero es el verdadero poder y que tiene control sobre el gobierno y que nunca no iba a poder pelear contra ello. Esa era más como mi impresión, que era la pelea contra eso, hasta que ya se empieza a involucrar mucho con Evelyn y como que vas descubriendo, vas jugando con esa parte que decíamos de la femme fatal. Eso no es porque hasta la cacheteó, le hizo de todo, pero después la trató muy bien, la cortejó, o sea, la trataba bien, la trataba mal, entonces pues sí, hay como, y eso es lo que al final sucede, ¿no? Donde el shock de culpa de él mismo, que como hemos dicho, la película te lleva a ser como tú mismo el detective, entonces bueno, pasa lo que pasa, te sientes hasta un poquito culpable también, pasas por ese mismo juego. A eso me refería, sí, exactamente eso, Eric. Yo así lo sentí. Lo de las cachetas, por ejemplo, me revolvió el estómago, se me hizo así como, Bueno, casi fuera de, era malo, ajá, me imagino. así como fuera de personaje, no me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba. Creo que está la anécdota de que Jack Nicholson realmente se sintió mal, no quería hacerlo, y fue Faye Dunaway la que lo sugirió. Ajá, la que lo sugirió un poco como de improvisación. Sí está muy impresionante, sí está muy impresionante la escena. Yo decía para vergüenza de él, porque realmente lo que motiva a Jake es la búsqueda de la verdad. Creo que, o sea, Jake es un detective privado. Digo, eso lo sabemos, es una obviedad lo que estoy diciendo. Como detective privado, podríamos decir, su motivación privada puede ser el pago que le dan, ¿no? O sea, él se está dedicando casi nada más a resolver cuestiones domésticas, de misterios domésticos que para él ya se han hecho rutinarios. O sea, siempre cuestiones de adulterio. No sé Y si se es... ve en los trajes, se ve en la manera que él viste, es el que mejor viste al principio, o sea, llama la atención, se nota su éxito financiero, pues, Sí, sí, agregando. sí, no es como el clásico detective que está ya con los demonios dentro de tantas cosas horribles que ha visto y que se vuelve alcohólico y todo este rollo. No es el caso, no es el estereotipo, es otra cosa. Ajá. Eso, de hecho, nunca terminé de resolver yo. ¿Por qué se fue de Chinatown? Nunca dijo por qué y hasta alguien le preguntó y demás, pero creo que me acabas de darla como una pista muy buena de que él vio eso, pues de que vio que iba a ser como algo siempre turbio, siempre frustrante y te prefirió mejor irse por otro canal de mejor gano dinero con mis habilidades. No sé, ahí como que, ¿ustedes qué le resuelven a? Pero es que, bueno, sí se dice un poco, no se dice con gran detalle, pero sí se explica que Jake tenía una relación con una mujer también y que ella fue lastimada a causa de Jake, a pesar de que Jake trataba de protegerla. Él mismo lo explica, entonces le decía hace rato a David que es muy curioso que se repite, pues, de una manera muy fatalista, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo y es por eso que es particularmente Y habla fuerte. y habla de la psicología humana, ¿no? De que tú crees que te cuentas una historia que algo te pasó y cambias hasta tu propio personaje para que no te vuelva a pasar ese suceso y te tratas de escapar de ello, pero te atrapa. Pero se repite. Sí, el acontecimiento se repite como si fuera un patrón, sí, como psicológico, pero además es también como si fuera una especie de destino malvado. Bueno, y por último, también quería decir que cuando está platicando esto Jake, que se lo está platicando a Evelyn, que Evelyn le pregunta
que si estaba involucrada una mujer, y Jake lo dice, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice que fue ella la que fue lastimada. Pero Evelyn le pregunta, ¿cherchez la femme? Y es casi un comentario meta un metacomentario en el que está diciendo, así como en todas las películas del film noir, se trataba de una mujer, si era, o sea, debes buscar a la mujer, ¿no? Cherchez la femme quiere decir buscar a la mujer. Y pues Ah, era la mujer la que fue culpable, es casi como si la película estuviera diciendo, o sea, ocurrió algo que fue como en un film noir. ok. Entonces, sí, y pues es curioso porque se hace referencia a ese pasado, pero vuelve a ocurrir. Y es Sí. curioso Ujú. que la mujer sea en ese caso como el chivo expiatorio que no termina expiando nada, ¿no? O sea, no termina expiando nada porque la ciudad sigue igual. Como, no sé, como respondiendo también a lo que decía Eric, así de por qué se fue de ser policía, porque era policía del departamento y lo enviaban a Chinatown y luego le decían, ¿qué hacías en Chinatown? Y él decía, pues lo mínimo, o sea, el chiste era no hacer nada, ¿no? Era como era saber no hacer nada, eso estaba bien, eso se me hizo bien interesante. O sea, es entender que en Chinatown es una realidad tan ajena a nosotros, no entendemos el idioma, no entendemos la cultura, no entendemos realmente qué está pasando, como policías, o sea, a nivel de crimen, no sabemos si estamos en determinado momento ayudando al criminal o es muy peligroso actuar, ¿no? Entonces tienes que aprender a no hacer nada. Claro. No sé, me da la idea que a lo mejor a final de cuentas como detective y como héroe y siendo hasta cierto punto o queriendo ser un hombre de acción, dice aquí no hay nada que hacer y se va mejor de detective privado, se sale de Chinatown, o sea, del lugar físico. Puede jugar donde puede hacer cosas, como dices, ¿no? Ajá, y quiere un lugar donde pueda hacer cosas y termina entrando en el mismo lugar, pues como que siempre está en ese limbo, porque porque, Cierto. o sea, se va de Chinatown y se va a Los Ángeles, digamos. Bueno, sabemos que Chinatown es un lugar en Los Ángeles, pues, pero se sale de ese lugar, se mete de detective privado y regresa a ese mismo espacio, ¿no? A ese mismo lugar en el que no puedes actuar, porque si actúas o sea, vas a cometer un error y además vas a cometer un error fatal, que es lo que termina haciendo. Y es Sí, y la respuesta a eso de por qué se va de detective privado es lo mismo que pasa al final de la película, cuando le dicen, no, olvídate de esto, es el barrio chino, ¿no? sí. Quizás hasta podría volver a empezar otra película en otra parte de él y, o sea, iba a terminar casi igual, ¿no? Entonces, Olvídalo, ¿no? Sí, Olvídalo. sí, casi como un tipo de eterno retorno, ¿no? Ajá. ajá, Como si Chinatown fuera es lo que decía hace rato que hablábamos antes de la grabación, que es casi como el nombre de una maldición o el nombre de un estado maldito, donde los poderosos están haciendo lo que quieren en varios niveles, porque tú decías, Eric, que parece que es una historia de cómo los poderosos son corruptos y hacen lo que quieren a nivel de ciudad, pero sí se trata de eso en realidad. Esa es parte de la historia, es una dimensión de la historia, pero resulta que también hacen lo que quieren en privado, ¿no? También hacen sus maldades. eh, y, y, y y bueno, y sí son todopoderosos. Hace rato también mencionábamos que el nombre del padre es Noah Cross. Noah del Antiguo Testamento, Cross del Nuevo Testamento. Es casi como si fuera como dos nombres de Dios, ¿no? O sea, él mismo es Dios, es un Dios terrible que Y puede además, hacer lo que quiere. además como Noé y toda la cuestión del diluvio y pues no sé si simbólica o histórica, no sé qué onda ahí con Un fundador, ¿no? Un gran fundador. ajá, toda la cuestión fundador y pues que de, agarró el agua para su gente, sus ajá, animales, su barca. Sí, sí, cierto. Wow, no había notado esa referencia. Sí, porque, o sea, dentro de lo que cabe es lo que también platicamos, que Chinatown en sí no entendía yo por qué la película se llama así, porque el crimen o lo que pasa no es en Chinatown. Pero, pues, referencias, el chiste que él menciona, y luego sus trabajadores de ella eran chinos, y es lo que estábamos hablando, ¿no? Que sentíamos que Chinatown era parte de lo que no se podía controlar, lo que no se podía ver, lo que estaba ahí, pero que en realidad todo el mundo le da el ojo ciego. mm, Y lo que sentimos que, bueno, yo fue lo que sentí, bueno, le dicen esa frase que es como las frases más célebres del cine,
era en cierta manera así como que olvídalo, ya pasó a partes turbias, ya pasó una parte que no puedes resolver, no puedes hacer absolutamente nada, como cuando estaba de policía, ¿no? Entonces él lo sabe, él lo entiende. Ajá, y sí, pues este señor Noah, el padre de Evelyn, es como literalmente esa impotencia del detective como encarnada, ¿no? Es ahí donde topa con pared. No puedes hacer nada contra él. Este señor es como una especie de Dios encarnado, malévolo, muy extraño, contra el que no puedes hacer nada. O sea, está más allá de todo poder que tú puedas tener, está más allá, pues no digamos del bien y del mal, porque él es como o sea, él es como la corrupción encarnada y la causa de corrupción también, Porque pero, hasta le pagan y no le pasa nada. ajá, no, y no puede hacer nada, o sea, ni su propia hija cuando lo quiso, cuando lo apunta con la pistola, ni él mismo, obviamente, no puede hacer nada contra eso. Y yo creo que sí, como decía Eric, pues sí, o sea, que tú observabas que iba a ser un comentario de crítica política hacia la corrupción o sea, del sistema político en Los Ángeles, o sea, del ayuntamiento, toda esta cuestión. Pero creo que también sí es cierto, eso es una parte, como decía Elliot, pero también va más allá, como la corrupción ahí sería tan profunda, tan endémica, y el poder de algo como la justicia o el poder de algo como el bien tan impotente, que ya es un comentario, pues no quiero meterme con este tipo, no quería hacer este tipo de comentarios, pero como más, digamos, sobre, a lo mejor sobre la naturaleza, Ah, ok. mismo la naturaleza humana, como un poco más ontológico, si se quiere, pues. Este, Ok. puede ser, digamos, no sé. O No, sea, sí, sí, una dimensión, porque yo ahorita estaba pensando, también sí veo la dimensión de, pues en cierta manera, de, pues del poder del hombre sobre la mujer también. Ahorita estaba pensando cómo es que al final de cuentas no se pueden escapar, son solamente como algo, un engrane dentro del sistema que no pueden dejar de hacer como su tarea o su maldición. Pero sí, también, o sea, son varias dimensiones, porque sí, sí. no creo que no, es un patriarca horrible, pues está toda la cuestión ahí del incesto, es un patriarca además, y además de lo peor, o sea, abusivo en el sentido más obvio de la palabra, Ah, ¿qué podemos pensar? una víctima y que no puede hacer nada, no, sí está muy, sí está así como, sí, Y casi como metaforizando un poco, podríamos decir que como que consume a sus propios hijos, bueno, a sus hijas en este caso. Muere una y ahí tiene otra de repuesto para hacer lo que quiera con ella. Entonces también tiene tiene tonos míticos, ¿no? Yo diría que mezclando incluso como lo griego y lo judeocristiano. Creo que no lo hemos indagado todavía ni dicho, pero, o sea, todas las referencias de Oedipo, ¿no? Que creo que también hemos entre todos visto, dentro de lo que vi de los comentarios de lo del... Ah, algo que sí quería mencionar también, que mencionaron rápido, de las cachetadas que le dieron a la muchacha Evelyn. También leí que Evelyn quería que a fuerza se le veía lo del ojo. Muchas veces querían quitar lo gráfico que se veía, que se quedara ciega, pero ella insistió en que se viera. Y era como que en cierta manera ella entendía lo que su simbología estaba diciendo detrás de todo esto. Y de hecho yo creo que sí sería muy bueno que veamos después de esto lo de Lost Highway, porque ahorita estoy viendo muchas cosas paralelas a lo que ella hizo en su papel en la película, como la otra muchacha en Lost Highway, porque también la querían controlar de hacer varias cosas que ella entendía el simbolismo y prefirió mostrarlo. Entonces, y sí, ¿no? Y ahorita otra cosa que me acordé de repente es cuando pasa lo del accidente y se escucha que está pitando. Yo inmediatamente supe que se había muerto porque dieron una como tipo profecía cuando Evelyn está hablando con Jack Nicholson y se desespera y se tira contra el volante, ¿no? Y se escucha eso y como que te da una pista desde antes que eso puede llegar a pasar, como para que sepas la sucesión mental de que si se escucha la corneta por todo el tiempo es que su frente está en el volante, ¿no? oh, ok, no lo había notado, está interesante eso. No, Sí. no noté, ajá. Respecto a los ojos, yo vi un video en YouTube, un análisis que decía que la imagen de que un ojo, de que le han quitado un ojo a Evelyn, ocurre varias veces en la película. Por ejemplo, de que los lentes de Noah Cross, también uno de los lentes
de los anteojos, de los bifocals que se pone, que está quebrado, y luego que hay cuando va siguiendo Jake a Evelyn en el auto, le rompe una de las taillights, una de las luces rojas traseras, y entonces que nada más se ve uno, como si el carro nada más tuviera un ojo. Entonces son como pequeñas imágenes del lenguaje visual muy curioso que ocurre a través de toda la película. Sí, yo también vi sobre eso que comentaban que era como que estaba representando la idea de una visión imperfecta. Eso lo vi aparte, como de no poder ver bien, o sea, como ver, pero no ver bien. Y luego, por otro lado, un comentario por ahí mencionaba algo así como que Jake, a lo largo de la película, tiene muchas veces la verdad frente a sus narices. O sea, está ahí para que la vea, y si nosotros tenemos ese punto de vista subjetivo del detective, que es algo que ya habíamos mencionado, si tenemos el punto de vista subjetivo de Jake, o casi el punto de vista subjetivo de Jake, y lo acompañamos durante toda la película, a lo largo de toda la película en su búsqueda de la verdad, es también como si nosotros hubiéramos tenido la verdad siempre enfrente de las narices, pero no la pudiéramos ver. Y esto sí se me hace como que sí puede ser una referencia. Yo no sé si es intencional, directamente por parte de Polanski o de Town, alguna referencia a Edipo Rey de Sófocles o no, pero esto sí se me hace como un paralelo muy importante con la cuestión también de Edipo, tanto como un buscador de la verdad, que esa es su motivación principal, y como alguien que tiene casi, pues ya no digamos enfrente de sus narices, sino literalmente en sus narices, ¿no? O sea, es como la idea de, está buscando, en Edipo está buscando al culpable. Acá también Jake tiene que buscar al culpable de un crimen. O sea, ese es el tipo de verdad que se está buscando, la verdad acerca de un crimen. Edipo se encuentra a sí mismo como culpable, tiene esa verdad de que él es el culpable a cada paso del desarrollo de la tragedia, ahí enfrente, como ya resuelta, como si casi en Edipo, como si nos enteráramos nosotros, o no, literalmente nos enteramos nosotros como espectadores, como audiencia, antes que el mismo Edipo es enunciada, no sé si en el primer acto o en el segundo acto, pero muy temprano es enunciada la verdad al respecto. Creo que Tiresias es el que, si me acuerdo bien, Tiresias es el que le dice, casi le dice, tú lo mataste, ¿no? O sea, tú fuiste. Le dice que tiene que expulsar al asesino de la ciudad para expiar la culpa, que es la causa de la plaga en Tebas, en la ciudad. Y tienes que expulsar al asesino, entonces te tienes que expulsar a ti mismo. Si me acuerdo bien, no sé si estoy en lo correcto. No, sí estoy de acuerdo, porque sí se ve la referencia que, al final de cuentas, si Jake no hubiera hecho lo que hubiera hecho, nadie se hubiera muerto, tipo. Si le hubiera dejado en paz el misterio, si hubiera dejado en paz la verdad, si no hubiera querido buscar, no hubiera tenido que pasar eso, porque no se hubiera tenido que revelar la información, no hubiera estado tan cerca el papá de ella, de cierta manera hizo que se acercaran. O sea, sí es cierto eso, que sí hay una referencia, que si él no hubiera buscado, hubiera seguido sus propias advertencias de no tener que indagar tanto en información, no hubiera pasado esa tragedia. Sí, definitivamente sí. O sea, sí hay ese fatalismo, sí tienes razón, Eric, No que fuera la parte coqueta de la injusticia social, de que si le encontrara iba a poder ayudar a mucha gente, ¿no? Y esa era parte del juego de él, de querer salvar a mucha gente al descubrirlo del agua y hacer que se evitara y que no hubiera una manipulación con lo de hacer la presa y demás. Entonces sí, que parece demasiado bonito toda la historia. Nunca... Pero aún así, o sea, sí es cierto que Jake garantiza que Evelyn muera, y ocurre igual que como cuando explicó su pasado. Dice, I ended up making sure she was hurt, algo así dice, explica él mismo a Evelyn. Pero está fuera de sus manos.
o sea, a pesar de que es él el que dispara estas cosas, está fuera de sus manos y yo diría que no es tan culpable como Edipo, porque Edipo es él quien se acostó con su madre y es él quien mató a su padre. No, es más accidental acá, pero hay casi más impotencia, en cierto sentido. Hay menos agencialidad en Jake. Pero sí, Eh, como sigue siendo un agente de la... un títere, ¿no? Un engrane, ¿no? Del destino. Sí, es que acá pues no es la culpa directamente de él, o sea, no recae como en Edipo sobre Edipo la culpa, desatada por el orgullo desmedido de Edipo, y orgullo por su inteligencia, precisamente por su racionalidad, como, digamos, pues lo propio No, también sí. como en Jake, bien, lo propio de un detective es buscar la verdad y buscarla mediante la razón y tratar de encontrarla, como si hay ese paralelo, pero acá Jake no es culpable de nada. No sé si hasta cierto punto, digo, esto ya está como fuerte decirlo, no sé si nadie es culpable de nada o solo Noah, o al mismo tiempo Noah no es más que un símbolo, algo que representa esta corrupción generalizada y él mismo es un agente de esa fatalidad. Eso no lo sé, no lo he pensado. Pues Pero curiosamente él dice que no se culpa a sí mismo, ¿no? Dice, ¿a quién culpas de esto? Y dice, no me culpo a mí mismo. O Sí, sí. sea, como diciendo, yo estoy en la posición de ser superpoderoso y Es esa una... posición, pero yo diría que es una mentira, se miente a sí mismo. Él dice, no me culpo a mí mismo, pero se está mintiendo. Sí es culpable y todo el mundo de la corrupción, todo el mundo de Chinatown es también gran parte tiene la responsabilidad, yo diría, porque es todo un sistema, no nada más es Nova, pero, pero sí siento que, o sea, bueno, nomás iba a decir ahorita que hablabas tú, David, de que sí, de todos modos sí es orgulloso Jake, no, quizá no tan orgulloso como Edipo, no tan culpable, pero sí es orgulloso. Ahorita decíamos que no soy yo el que debe ser sorprendido, dice. Yo ya conozco todas estas historias, ¿no? I'm not the one who should be caught with his pants down, dice él, y es como, sino que lo dice muy claramente, pues, o sea, como que yo ya sé estas cosas y voy a descubrir, pero sí, como decías tú, Eric, sí busca la justicia y sí busca la verdad. Curiosamente es casi como muy heroico en ese sentido. Busca la verdad y busca la justicia. Sí, Pero ese impulso más bien garantiza que todo salga mal. sí, claro, y sí lo absorbe de culpa un poquito su motivación, pero yo creo que también es como una metareferencia de cómo es que no podemos escaparnos de nuestro tipo de destinos, sí, ¿cómo podríamos decirlo? Pero como destino psicoanalítico, no sé cómo explicarlo, pero es como, en cierta manera, no es culpable, pero al final de cuentas sí fue su culpa, como sí dijo David sintiendo eso, ¿no? Al final de cuentas todos aquí se absorben de culpa en la película, que te hace sentir mucho como simplemente es el sistema, ¿no? Así es como la naturaleza, como lo que estaba haciendo lo ontológico. Sí se siente un poquito como mensaje. Pero sí tienes razón, sí, me recuerda el título ese de Juan David Nacio, ¿no? De por qué repetimos los mismos errores. Y sí hay algo de eso también, o sea, es parte de la vida de Jake, es parte de su destino psicoanalítico, como dijiste, de que son cosas que le pasan. Ajá, sí, y no se puede escapar. Bien. sí, creo que gran parte del tema yo también sí lo puedo ver así, como que es una cuestión de fatalidad, de destino, y que eso tiene que ver con la culpa, como decíamos. Sí, yo también creo que Noah es culpable, o sea, es odioso como villano, es un supervillano, sí, Sí. es Sí, como el supervillano, es peor que como, cualquier que yo haya visto, o sea, en cualquier narrativa así como de superhéroes o lo que sea, es como el peor que he visto, cierto, pero también como que la culpa, al final de cuentas, ahí en Chinatown, la culpa es algo inescapable y no tiene que ver con, a veces, para algunos de los personajes, no tiene que ver con una responsabilidad individual,
digamos, intencional. O sea, la intención de Jake no es que se desaten todos estos eventos desafortunados por su culpa, por andar buscando la verdad, ¿no? Por tratar de hacer un poco de justicia, sino que es parte de la fatalidad. Tampoco quería así como meterme mucho en eso, porque no nos vamos a poner a hablar de eso, pero creo que, no sé si recuerdas, Elliot, en Destino y Carácter de Walter Benjamin. Pues me acuerdo del texto, pero... Benjamin, ajá, menciona él algo así que el destino es la red de culpa de lo vivo. O sea, el destino ahí es como una categoría a lo mejor más religiosa en el sentido griego, o es también más ontológica. Claro que la culpa es compartida, claro que los agentes de la culpa son todos los seres humanos que hacemos las cosas para que ocurran, no es como deslindar responsabilidad, pero al mismo tiempo, como lo podemos ver en Jake, a veces no es intencional, sino como tú decías, psicoanalítico, es inconsciente y es inescapable, es una red de culpa inescapable y es destinal y es fatal. Ajá. Y todo lo que van a hacer los personajes de cualquier manera va a llevar a ese cumplimiento de destino trágico, pues. Quieran o no, es una representación muy, muy fregona el concepto de Chinatown, lo que representa, lo que significa, que creo que no lo hemos mencionado, como ese lugar en el que no puedes hacer nada, porque si haces, vas a desencadenar una tragedia. Es un lugar horrible, corrupto, pero si actúas, vas a empeorar las cosas, siempre pueden ir a peor, y si actúas no sabiendo y sin la posibilidad de saber. Así sí, como si la maldad estuviera como inscrita en la realidad misma, ¿no? Y bueno, una cosa que quiero mencionar es lo que mencionaba anteriormente también, esto de que se llama Chinatown y de que tiene el nombre de China, ¿no? China. Y que yo decía que en la imaginación estadounidense tiene este tono como de lo extranjero y lo ajeno y lo otro. Y yo siento que lo asocian, bueno, la película hace el trabajo de sugerirnos que está asociado con la maldad, o sea, como que el protagonista americano ve estos elementos de otredad. Y por cierto, no nada más es lo chino, también está la presencia del niño mexicano, que también es súper extraño y súper misterioso, quién sabe de dónde viene, tiene un caballo muy extraño que está como pando y viejo, entonces todo es como, ya ven cómo dicen en inglés, como inescrutable, inscrutable, ¿no? Sí. Esta realidad de lo extranjero es inescrutable, es imposible de descifrar. Entonces siento que también es parte de esa gran metáfora de Chinatown, de lo ajeno. Y por cierto, esta idea o esta etiqueta de lo chino o de lo extranjero en general, pues es parte de la historia misma de Estados Unidos, que desde el siglo XVIII han tenido esta xenofobia, este temor de lo ajeno y en particular de lo chino. Pero también les mencionaba que, bueno, esto ya es una asociación muy, muy abierta, ¿no? Y muy, muy libre, pero que incluso hoy día regresa, ¿no? La violencia contra la gente de ascendencia china, Sí. definiendo el país de China como el enemigo, la asociación del coronavirus con China, que decía Trump, China virus, toda esta cosa. Entonces sí es algo que está ahí como en la psique americana, ¿no? Como un horror, como un miedo, pues xenofobia, ¿no? La palabra fobia es miedo, entonces siento que entre Town y Polanski lo que están haciendo es decirnos todo lo malo, todo el hado, todo lo fatal, también tiene es como si en vez de hablar, ¿no? de la Moira, nos hablaran de lo chino, ¿no? Y que está presente. Y el mismo héroe, por cierto, ya ven que en un momento hasta habla chino con el, ¿cómo se dice? El butler, el mayordomo, ¿no? El mayordomo le habla en chino, entonces es algo que está dentro
para mí, y de nuevo, esto es como increíblemente simbólico, increíblemente abstracto, pero si Chinatown es la metáfora de Los Ángeles y Los Ángeles es la metáfora de Estados Unidos, se está diciendo que Estados Unidos también está como inmerso dentro de lo ajeno, dentro de lo extranjero. En fin, nomás veo, son asociaciones muy No, amplias. Sí, muy amplio. Sí se ve que, o sea, al final de cuentas, sí noto esa diferencia, pues, de que Chinatown sí es como un poquito de lo corrupto, pero aparte de eso es como algo bien, como tras bambalinas, como algo de lo cual no puedes, como algo muy oscuro y pegajoso, como un tipo cáncer casi, de que si te involucras con ello, eventualmente como que te va a agarrar y te va a ocultar, ¿no? Tipo. Pero sí, estoy de acuerdo. Yo también siento esa abstracción muy libre y donde sí se puede ver eso. Pero sí, dentro de lo que cabe me llama la atención que él nunca los vio como enemigos tanto, pero al mismo tiempo sí se burló de ellos con el chiste, ¿no? ¿Ustedes qué toman del chiste de lo que recuerdan? Yo me acuerdo muy poquito que simplemente yo estaba más preocupado con la ansiedad y no sabía quién estaba detrás de él y ese momento. yo la verdad no sé mucho qué hacer con esa información del chiste. Yo sí, obviamente es un chiste ofensivo, hace referencia a la sexualidad de los chinos, como si todos los chinos fueran cornudos porque son impotentes. Prácticamente es el chiste. O sea, sí es ofensivo. No sé qué tenga que ver, por qué tiene que ver eso con lo extranjero, con lo otro, con aquello incomprensible, o sea, a lo mejor incluso con lo oriental en general como algo inescrutable, como algo completamente enigmático, pero tan enigmático que es imposible de descifrar. Y eso se repite también en Evelyn, precisamente a lo largo de la película también se nos presenta como un enigma para Jake mismo, pues, o sea, imposible también entender la feminidad y esta imposibilidad de entender a la mujer lleva a cuestiones trágicas. No sé si el chiste sobre que lo otro hace una referencia a impotencia sexual tenga que ver con las sequías y con el agua. No sé si sea una referencia por ahí al rey pescador, Elliot, no sé, puede ser. No sabría decirte, Pero no, ajá. Digo, No, lo único, sí conozco la imagen, pero no sé exactamente a qué te refieres o cómo es. la Cómo es única que asociación que puedo pues ver es que él es encargado como de romper matrimonios tipo, o él es el que sabe acerca de sus cornimientos. Es como que es como un experto en el tema, hasta se lo dice a ella un par de veces, que es como su área de la cual se desempeña. es un experto en el adulterio y el chiste en parte tiene que ver con el adulterio, ¿no? Que el chino que es mencionado en la broma en un momento está con su esposa, en otro momento está con otra mujer y yo diría que sí tiene cierto desprecio, no es fobia, no es xenofobia, no es miedo, pero sí cierto desprecio. Es el mismo desprecio que también vemos en Jake eh, cuando se dirige al jardinero y que es como que se burla o que se molesta de cómo pronuncia la palabra grass, zacate, que dice que es glass, ¿no? Pero entonces, o sea, no estoy sugiriendo necesariamente que es un racista exactamente, pero sí que tiene sentimientos ambiguos, Ujú. no es sencilla. ¿Sabe? Pero se burla de ellos, o sea, sí hay algo ahí como de donde sí los ve, él sí los ve por como son, en cierta manera, ¿no? Bueno, a sus O ojos, sea, ¿no? sí, ajá, él cree que son... Hay toda una serie de sentimientos negativos asociados. Desprecio, burla y también miedo, porque o sea, ahorita dije que no había fobia, pero sí la hay, no necesariamente contra la persona china, pero sí contra el mundo de los chinos, ¿no? ajá. Que es Chinatown. Entonces, eh, sí siento que el guionista, Robert Town principalmente, sí está diciendo algo sobre eso, sobre cómo eh, está transformando la xenofobia, está asociando esta xenofobia con estos otros temores respecto a los superpoderosos, temores respecto quizá a la dimensión trágica,
Entonces es como que está como forjando toda una metáfora que cumple muchas funciones. Ajá. Mm, De lo sí, desconocido, Sí. cifrable, claro. O sea, no es Ujú. solamente que sea un comentario xenofóbico, No, discriminatorio, mucho menos racista por parte tanto del guionista o del director. no. Y es un comentario acerca de estos temas, pero digamos xenofobia, de cómo la xenofobia tiene que ver con el miedo y tiene que ver con la ignorancia y con la imposibilidad de conocer lo otro. Y sobre cómo se hace una especie de figuración, vamos a llamarle figuración histérica, ¿no? Así como para el antisemita, todo lo malo que ocurre en el mundo, la culpa la tienen los judíos. En cierto sentido, para Jake, el comentario clínico del autor es todo lo fatal y todo lo que tiene que ver con el destino, con el hado. Su nombre es Chinatown, ¿no? Y hasta lo dicen, o sea, olvídalo, es Chinatown, o sea, forget it, Jake, it's Chinatown. Como diciendo, todo esto es el resultado de que existe Chinatown y Chinatown tiene la culpa de todo. Entonces sí, como dices, David, no es que el autor promueve xenofobia, sino que observa xenofobia. Ujú. Y sí, observa la histeria, ¿no? La histeria. no promueve porque nunca confirman nada de los como adjetivos negativos de los cuales se hablan. Sí habla Jake, me acuerdo ahorita que lo mencionas, habla de los judíos una vez y habla con connotaciones negativas, pero aprovechando esa misma histeria, porque con eso se mete el asilo. Entonces, sí se podría decir que el director tiene una intención de mostrar la histeria étnica, pero al mismo tiempo nomás mostrarla y como mostrar lo que se vivía, porque también lo curioso de la película es que sí hay como ciertos, es muy tributaria de entre los 70s hacia los 40s, ¿no? Y se ven muchos tributos o a referencias de cómo se vivía la vida en esos tiempos. Y sí siento que uno de ellos es eso mismo Sí, también. tienes razón, Eric, esa es muy buena observación. Jake finge ser antisemita, pero definitivamente, o sea, tanto el autor como el personaje, el protagonista, observan que existe esa xenofobia, ¿no? Y ese racismo. Pero como diciendo que es parte del mundo mismo, ¿no? Y, en fin. Sí, no, sí podríamos, sí, pues había como para resumir un poco, ya llevamos como casi una hora, pero para hablar de ello, esto es lo que lo hace una película clásica, ¿no? Tantas dimensiones que tiene de poder ver, junto con el hecho de que, y las pláticas social, también lo casual, el simple hecho de que o sea, es un drama que sucede y te puedes enterar, y lo ves en los periódicos y te llamaría la atención. Entonces, sí es una película que podríamos recomendar. Yo creo que como reseña lo pondremos, sí lo puedo poner ya dentro de los top 10 películas que me gustan más. Y sí, fácilmente, fácil. No sé ustedes si quieren como que para poder resumir, o no resumir, ¿no? Pero para poder dar algo cuantitativo, lo podríamos poner una calificación de estrellas o algo así. ¿Quieren hacer algo así? No sé, yo Pues para mí, obviamente, 10 de 10. Yo, Eh, cuando le comentaba a Eric sobre esta película, le decía que me la recomendó mi padre y que fue parte de mi educación de niño, realmente. cool. Ajá, bread and butter, ¿no? Así como A mí también me lo recomendó mi de lo que hermano. comí, de lo que desayuné todos los días durante mi niñez. Mi padre, quiero mencionar que mi padre hizo una observación muy curiosa sobre Noah Cross, eh, que cuando Jake lo conoce, él está sentado y le sirve un pescado con todo de cabeza, etcétera. Pero en esa escena escuchamos una música que está siendo tocada, es música mexicana. Y mi padre me decía que lo que están tocando es una canción que se llama El Abandonado por Javier Solís. Y dice que qué voy a hacer si yo soy el abandonado. Por cierto, hace poco la escuché en YouTube. Entonces es sobre, es sobre un hombre que se siente abandonado por su amante. No necesariamente por su esposa, porque él dice que voy a hacer si soy el abandonado y si tengo la desgracia de ser casado. Pero se siente abandonado por su amante
Y es muy parecido, por cierto, a lo que está ocurriendo en la historia, porque el señor Noah Cross se siente abandonado por su hija, ¿no? Considera que su hija es su amante, se siente abandonado, la perdí, dice varias veces, la perdí hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y por cierto, ella misma, cuando le pregunta a Jake si fue violada, ella dice que no. Digo, no dice que no con sus palabras, pero mueve su cabeza y dice que no. Entonces él la convirtió en su amante, la hizo su amante, la convenció. Entonces es curioso cómo, de nuevo, cómo se concibe a sí mismo Noah Cross como el abandonado y necesita tener esa amante, Sí, es no un sé. movimiento de ella como de pena, tienes toda la razón. Le dice que sí, pero al mismo tiempo lo dice como con una pena que se siente que fue Claro. convencido, que hubo cierta labor de convencimiento. Sí, incluso al final de la película le pide a Evelyn que sea razonable, como de una manera muy fría, muy extraña, o sea, que refleja realmente lo perverso de la relación que tenía con ella. Sí, casi como cuando le dice ser razonable, le dice ser razonable, ya no te tengo a ti, pero podría tener a la niña, ¿no? Ah, sí, Obviamente parece estar diciendo eso y por cierto, pues Él es su mejor, perdón, y que él es como su mejor futuro por el dinero, o sea, como una asociación. pero además obviamente pues se va a llevar a la niña y también va a abusar de ella, o sea, bueno, para mí está claro, digo, nada más en el lenguaje visual, cómo la abraza, etcétera, etcétera. Sí, O sea, sí, está sí que él es- predestinada a ser violada también. O sea, aunque dijo Evelyn que no fue violada, sí fue violada en el sentido de que pues, era una niña o una joven fue convencida por su padre. Correcto. Pues esto del incesto obviamente también, tiene que ver con la maldición, ¿no? ajá, los crímenes malditos, ¿no? Los crímenes originales o algo así. Sí, y bueno, acá, no, digamos, está la plaga de la corrupción, precisamente desatada a lo mejor por ese acto criminal, como tú dices, así fundamental o lo más horrible, por ese acto sexual, se desata una plaga que es en este caso la corrupción. No sé si tenga que ver con él. De nuevo, yo insisto, no lo puedo desarrollar porque no investigué mucho al respecto, no he encontrado realmente algo, pero a mí sí me llamaba mucho la atención, pues es que es una cuestión histórica, o sea, en Los Ángeles la cuestión del problema de abastecimiento de agua, pero cómo el agua tiene que ver también con el tema de la película de alguna manera, no sé si simbólica o no, la cuestión de que en algún momento dice, es que esto es todos sabemos que todas las ciudades son artificiales, ¿verdad? Lo sabemos, pero es como si en algún momento dijeran, esta ciudad es más que artificial, es lo artificial. O sea, vivimos sobre un desierto, como diciendo, aquí no hay agua, es Aquí no debería, sí. tierra baldía, es una tierra baldía, es un wasteland. Y yo por eso me acordaba del rey pescador, no sé si por ver los pescados o por ver un soberano corrupto o corrompido o herido, como decía Celio también, y herido, pues no sé si herido en su sexualidad, o a lo mejor también sí, pues, o sea, no sé si haya por ahí también algunos elementos que tengan que ver con eso. Parece que es tan malvado que ni siquiera entiende que ha hecho una maldad, ¿no? Se siente traicionado por Evelyn. Pero bueno, nomás te quiero preguntar, David, recuérdanos sobre el rey pescador, el Kingfisher. ¿Cómo es eso? Esa es una imagen de la Edad Media, ¿cierto? Sí, de las leyendas artúricas, ¿no? De las leyendas que pertenecen así como a la saga del rey Arturo. Hay un rey, al rey en una pelea, en una justa, en un duelo, si recuerdo bien, a lo mejor no me acuerdo bien, pero lo hieren, pues hay diferentes versiones, a veces en la pierna, a veces en la ingle, y esto lo inmoviliza. Hay ahí como un elemento que se refiere un poco como a la castración, hay una cuestión sexual que se reafirma porque esto causa esterilidad en la tierra, o sea, en el reino, causa esterilidad, por decirlo así, no hay primavera, las abejitas no quieren estar con otras abejitas y cosas de estas. Y entonces se trata de que, pues de que un héroe, precisamente un caballero, esto ya no lo recuerdo bien, pero solamente un caballero puede
restituir el reino o la salud del rey, por lo tanto el reino a su estado original o de salud. Y no recuerdo si esto es llevándole el grial. El grial. Al santo grial. O no sé qué, no recuerdo bien exactamente qué papel juega, pero es central, pues, el santo grial o el grial. No sé si el caballero lo tiene que buscar y llevárselo. Pues es que hay varias versiones, pero es prácticamente esta idea de un rey, un soberano, el rey de una tierra que se vuelve una wasteland, una tierra baldía, desértica, que su salud propia está atada a la salud de la tierra, ¿no? Más o menos. Exacto, a lo mejor no tiene nada que ver. Yo pienso que aquí sí tiene que ver, pero más bien es como lo inverso, ¿no? De que el Noah Cross siempre está en un estado de bienestar y su bienestar está atado al bienestar de la tierra, o sea, él posee toda la riqueza, posee todo el agua, se lo puede robar fácilmente. Y además es el dueño del futuro, dice él mismo, ¿no? Eso es lo que voy a poseer. Entonces, más bien es como, sí es como una especie de Kingfisher, pero es un Kingfisher malvado. Sí. Porque, y de hecho podríamos decir que el Kingfisher, bueno, era el que se murió, el asesinado, su compañero de trabajo. Sí, es cierto, tienes razón, Eric. Mencionó él que él quería hacer como pantanos y que él creía que todo el agua que diera al final iba a terminar cayendo hasta el piso y que iba a dar fruto y que iba a ser una semilla. Entonces, sí, cierto, podría ser como esto la versión malévola, la otra Eso sí es versión cierto. what if. Sí, tienes razón. Hollis Mulray es el bueno, ¿no? El Kingfisher, como dice David, positivo, pero es asesinado por el otro, ¿no? El otro gran patriarca, el patriarca malvado. Pero lo dice, pues, Hollis Mulray inventó la ciudad de Los Ángeles, la creó de la nada, la creó del desierto, y también tenía esa percepción perfecta de que en las piscinas se originaba la vida, ¿no? Entonces, sí, él sería el Kingfisher y la maldad, la plaga, es Noah Cross. Sí. No, sí, y hablando de lo que es lo villano, ¿no? Los villanos más grandes, como pues en las películas ahorita populares, Thanos es considerado muy malvado porque tiene una cuestión que él considera buena, ¿no? Y por medio de su poder va a ser esa fuerza. Pero aquí como que, pues sí, o sea, por medio de no importa qué costo, él va a tener el futuro en sus manos. Entonces, pues sí, eso es lo que hace un villano lo peor que puede hacer, ¿no? Como que ver esa intención semi buena, estar corroída lo más que se pueda. Y sí, Noah Cross es de los villanos más contundentes, más contundentemente malos dentro del cine. Y aunque lo pienso bien, sí. Pues sí, pero además porque lo conocemos, logramos conocerlo más allá de la superficie, sabemos qué le hizo a Evelyn, conocemos su historia más íntima. Por eso lo vemos como un villano. Es claro que es un villano, pero en realidad, en un sentido como puramente sociológico, este tipo de personas sí existen por todos lados, o sea, Jeff Bezos sería uno de ellos, quizá Bill Gates, y no conocemos sus vidas privadas, pero quizás si las conociéramos, tendríamos el mismo tipo de percepción, ¿no? Que son villanos también. En fin. Bien. Pues creo que más o menos con eso creo que terminamos. No sé si quieren agregar algo. ¿Tú, David? No, pues nada más a lo mejor, es que yo creo que esto de la tierra baldía, a mí se me ocurrió, quizás lo forcé un poco, pero es que cuando lo estaba viendo la película me recordó, y la tuve que buscar, una cita de Campbell, y De Joseph Campbell. ajá, recibe, ¿cómo se dice? Define así la tierra baldía, dice, es aquella tierra, dice, donde el mito está modelado por la autoridad y no emerge de la vida. Dice. O sea, lo Wow. mitológico, el destino, todo esto está modelado por la autoridad, no emerge de la vida. Dice, no hay un ojo de un poeta que pueda ver ahí. Dice, no hay una aventura que pueda vivirse.
Sobre todo que decir, donde todo está definido ya de una vez y para siempre. Y luego exclama así, utopía. No sé, a mí me hizo un montón de resonancia, te digo, no quiero desarrollarlo, quizás sería como un poco aburrido, un poco muy forzado, pero a mí sí me da como un montón de resonancias entre la cita y lo que vi en la película. O sea, Chinatown como un lugar también así mitológico, como una tierra baldía, pero irredenta, imposible de redimir, que creo que tiene que ver con lo que mencionabas, o sea, la corrección que hiciste, es que sí es como un rey pescador, Noah, pero maligno, o sea, como lo contrario, porque precisamente acá no existe la perspectiva de que todo mejore de alguna manera, pues, o sea, que la búsqueda de Jake tenga que ver con la posibilidad de encontrar una verdad o de encontrar algo de justicia y que las cosas por lo menos empezaran a mejorar, como simplemente no va a ocurrir. O sea, olvídalo, es Chinatown, ¿no? O sea, olvídate de eso. Sí. No, sí, me da mucho también hincapié en lo que me dices del Wasteland con lo que es como la relación de lo artificial que es la ciudad y la segregación que le da la artificialidad, la segregación que crea tal grado que existen Chinatowns que en realidad va a terminar siendo lo que es un Wasteland. Pero porque segregamos y artificializamos, se podría decir, la ciudad en sí, separamos unas cosas, pero al final de cuentas va a terminar siendo lo que el rey diga, ¿no? Se podría decir. Y el rey crea estos mitos, pero en realidad al final de cuentas está vendiendo una tierra falsa, que es una tierra muerta, se podría decir, pero pues vivimos ahí creyendo que está muy viva por la artificialidad que se le da, ¿no? Que es desértica en realidad, pero Es cierto. el fondo es desértica, no sé, no sé. Sí lo veo, sí lo veo. Sí, entiendo esa dimensión. Pues lo que decía Eric, yo diría, para no dejarlo 10 de 10, o sea, yo creo que lo dije cuando empezamos el video, que para mí, pues me sorprendió la perfección, decía yo, de la narrativa trágica, pero la perfección en general, pues, o sea, no, sí me considero cinéfilo, pero no soy experto para nada, pero así como audiencia, pues, o sea, sí me sorprendió la fotografía, es sorprendente, La música, música, o sea, la música una te tiene música maravillosa. maravillosa, o sea, te tiene ahí atrapado sin que te des cuenta, es perfecto también en ese sentido. Yo también diría 10 de 10, súper recomendada, que no se la pierdan. Es bella, es una obra de arte, pues sí, sin duda. Quizá ya existe, no lo sé, pero es el tipo de película que merece como un libro de ensayos, ¿no? De varios análisis temáticos. Sí, me recuerda mucho ahorita a este autor ahorita se me fue el nombre de la persona, pero que ahorita hay una plática que es muy común en el cine, pero que la muerte del cinema, ¿no? Martin Scorsese. Oh, Martin sí. está diciendo la muerte del cinema y esta es una película que representa mucho el cinema, en el sentido que te da algo de qué hablar al final de ello, te da una experiencia maravillosa estando en el cine, como escuchando la música para poder presenciar todo, el hecho de que la película te cuenta mucho con lo visual. Entonces sí podría ver que esto es como un clásico, totalmente 10 de 10, véanla ya, totalmente sí puedo también yo corroborar con esa impresión. Sí yo creo que tienes toda razón, Eric. Recuerdo haber visto un comentario también, no sé si, a ver, ahí me corrigen si lo recuerdan, un comentarista, un filósofo, realmente así medio marxista, pero más bien como que sus temas son culturales, o sea, siempre es cultura y literatura y cine y todo esto, que se llama Fredrick Jameson. Él califica de posmodernista el tema de la película y el desarrollo de la película, y luego ahí sí, no me acuerdo quién, pero alguien más experto en cine que Jameson, que más bien es como un comentador cultural y filósofo, alguien más experto y directamente en cine, dice, no, ¿cuál posmodernismo? Ahí no hay posmodernismo, es cine clásico, o sea, ahí hay clasismo en cierto sentido, pues yo creo que yo estaría de acuerdo con eso también que mencionas, Eric, en ese sentido, porque estoy de acuerdo con este comentarista que le paró, digamos, le paró el... No, sí.
para tu molino, para ti todo es posmoderno. Es que sí hay el desarrollo de un lenguaje visual muy particular, ¿no? El hecho de que vemos de que hay tantas mediaciones en lo que vemos, de que a veces estamos viendo fotografías, a veces estamos viendo, no sé si recuerdan que hay varias partes donde Jake está mirando en el espejo de su auto, de que está mirando a través de los binoculares. O sea, tiene un montón de como de detalles, de elementos muy particulares. Y pues no nada más es, o sea, no pudo ¿perdón? haber comunicado esta como visión de ninguna otra manera, ni una canción, o sea, tal vez un libro, pero ni eso, porque el libro te llevaría de la mano con un narrador, ¿no? Y es como que aprovecha mucho el medio. Sí, es una película que por eso mismo sí se puede apreciar todavía más, porque aprovecha mucho el medio. Sí. Sí, de acuerdo, Eric. De acuerdo. Ok, chicos, pues ya creo que... Sí, aquí concluimos y pues muchas gracias, Eric, muchas gracias, David, y pues gracias a todos por vernos. Gracias. 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 Nos vemos. Adiós.